Hola, soy Cristina González Castro de 4trebol.com y en el vídeo de hoy voy a dar respuesta a Yolanda Redondo, que hace unos días me dejó un comentario en el canal de YouTube preguntando si podía darle algunas pautas en cuanto a cómo utilizar los bastones de marcha nórdica en subidas y en bajadas. Bien, vamos a empezar con las subidas. Cuando yo doy clase, de forma inicial no doy ninguna instrucción para indicar al alumnado a que suba una cuesta. Voy a aclarar, de todos modos, que yo no doy clase en la montaña, doy clase en zona urbana, ¿vale? En caso de estar en media o alta montaña, ya las cosas pueden cambiar. Yo estoy hablando, en este vídeo voy a hablar de subidas y bajadas más o menos normales, no muy pronunciadas, ¿vale? El caso es que yo, cuando indico al alumnado que suba una cuesta, ya les he dado unas pautas en cuanto a cómo se practica la marcha nórdica y no les hago ninguna indicación. Al llegar arriba, entonces ya, bueno, después de haberlos observado, por supuesto, hablamos un poquito acerca del tema. Lo primero que pregunto es si se dan cuenta de qué hacen cuando suben una cuesta, si suelen alargar o acortar el paso. Bien, casi todo el mundo me dice, acorto el paso. Hay alguna persona que a veces me dice, no, se alarga, ¿no? Yo ahí suelo preguntar, vamos a ver, imaginaos que vais a subir escaleras. ¿Cómo creéis que las vais a subir de forma más fácil? Subiendo un escalón a un escalón, de 2 en 2, de 3 en 3. No, de 1 en 1, vale. Esto tiene que ver con el desplazamiento del centro de gravedad, que en caso de subidas es más vertical, claro, porque por el terreno que está inclinado, ¿vale? Entonces, también para utilizar la musculatura de manera mucho más eficiente, el paso tiene que ser más corto. En la montaña, de hecho, tenemos un dicho que a mí me parece muy bonito, que es camina como un viejo para llegar como un joven, y se refiere a esto, a acortar el paso un poco, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, de manera innata, nos inclinamos un poquitín hacia adelante. ¿Por qué yo nunca doy esta indicación o esta instrucción? Porque si lo hago, casi todo el mundo va a hacer así, inclinarse desde la cadera. Y esto, ya hemos hablado en otros vídeos, lo que implica es un compromiso de la capacidad cardiorrespiratoria, porque estamos reduciendo el espacio que tiene el diafragma para funcionar de manera óptima y además estamos poniendo un estrés en la zona lumbar que es totalmente innecesario, ¿vale? Entonces, no suelo dar más instrucciones no suelo dar instrucciones redundantes, y al caminar hacia arriba de forma intuitiva, ya de manera innata, nos vamos a inclinar un poquito hacia adelante, pero desde los tobillos, ¿vale? Evidentemente, si vamos con bastones delante, esto no ocurre, porque si vamos con bastones delante, lo que vamos a hacer es inclinarnos encima de los bastones. Bien, subiendo, empleamos los bastones de marcha nórdica como los empleamos cuando no vamos subiendo en terreno llano, es decir, el brazo actúa como un péndulo. El movimiento del brazo es el mismo, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Sí que indico que en el movimiento hacia atrás no hay ningún impedimento para llevar el bastón hasta atrás de todo, hasta donde nos dé nuestra extensión de hombro, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque sobre todo entre la comunidad montañera, yo misma soy montañera, cuando se empezaron a utilizar bastones, que no eran de marcha nórdica, evidentemente eran de trekking, casi todo el mundo en ascensiones, en aproximaciones, en la montaña los usaba también para propulsarse hacia adelante, no solamente como apoyo, pero el empuje acababa aquí, en la línea media del cuerpo, ¿vale? Entre otras cosas porque las correas de los bastones de senderismo o de trekking no permiten abrir del todo la mano detrás. Entonces es lógico que hasta aquí y después se llevaba el bastón hacia adelante, hasta aquí, ¿vale? Sin embargo, si nos damos cuenta de que podemos empujar hasta el fondo, entonces estamos optimizando la musculatura que estamos empleando, porque usamos más el dorsal ancho, el deltoides posterior, más el tríceps también, musculatura que no vamos a estar utilizando si simplemente nos quedamos aquí a la hora de empujar, ¿vale? Entonces, aseguraros de que el braceo se tiene que adaptar al paso más corto, pero aún así el braceo puede ir de delante hacia atrás de todo, ¿vale? Bien, en cuanto a bajadas, vamos a explicar un poquito la cuestión. Aquí sí que suelo dar dos indicaciones. La primera es que si tenemos los bastones de marcha nórdica, que si no es distinto, pero si tenemos bastones de marcha nórdica y los tenemos apoyados en diagonal detrás, como los solemos tener, hay un ejercicio que es simplemente bascular el peso un poquito hacia los talones, hasta que sintamos que tenemos un poco de carga en
los brazos, ¿vale? Estamos distribuyendo el peso corporal entre nuestras piernas, pero también un poquito podemos dejar peso corporal apoyado en los bastones. ¿Qué hace esto? Pues aliviar la carga de las articulaciones del tren inferior, sobre todo rodillas y tobillos, pero son las rodillas las que más suelen dar la lata cuando bajamos por una pendiente. Entonces, no se trata de ir inclinados hacia atrás, ¿vale? Mira, casi me caigo yo ahora. Se trata simplemente de bascular un poquito el peso hacia los talones hasta que sentimos que tenemos parte del peso corporal apoyado en los bastones. De hecho, si revertimos este movimiento, veremos que los bastones están simplemente apoyados sin peso alguno. Bien, esta indicación la combino con, ¿sabéis los niños pequeños cuando están muy enfadados y van pom, 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 dando golpes con los pies? Bueno, pues vamos a hacer lo contrario, porque a ver, cuando bajamos estamos poniendo más estrés en las articulaciones del miembro inferior porque caemos con todo nuestro peso corporal encima del talón, ¿vale? Cuando bajamos especialmente, pues vamos apoyando el talón primero, claro, pero todo nuestro peso va a caer ahí en el talón. Entonces, si nosotros aumentamos ese impacto, va a ser peor para las articulaciones, evidentemente, vamos a poner más estrés. Para evitarlo, yo utilizo una visualización que es que imaginemos que las articulaciones se amortiguan. Cuidado, que no se trata de ir caminando como Groucho Marx o como si fuésemos astronautas, ¿vale? Simplemente evitar un contacto muy brusco con el suelo. Entonces, dejo un poquito de peso en los bastones para aliviar la carga en el tren inferior y además voy dando pasos cortos también, apoyando los talones, pero sin pensar en cargar de manera brusca, ¿vale? Cuando vamos bajando estamos trabajando de manera excéntricas, es decir, los músculos trabajan mientras se elongan. Por ejemplo, el bíceps, esto es concéntrico, está trabajando y cuando subo la mano se contrae, concéntrico, pero si yo tuviese una pesa, por ejemplo, en la mano y lo bajo, el músculo está trabajando mientras se elonga. Bien, en las bajadas estamos elongando, estamos trabajando en excéntrico, elongando los músculos. Esto podría provocar más agujetas, ¿vale? Por eso, para que tengáis en cuenta que si tenéis una bajada muy prolongada, pues a lo mejor después os duelen un poco las piernas. No es porque lo hayáis hecho mal, es porque se está trabajando la musculatura de una manera a la que no estamos acostumbrados a emplearla. Las rodillas deberían ir flexionadas, pero esto con la visualización de las articulaciones amortiguan ya lo vamos a hacer de manera natural, porque hay gente que a veces he oído que dice baja el centro de gravedad, pero si le indicas a alguien baja el centro de gravedad, le va a bajar tanto que me voy a quedar así con las rodillas flexionadas hablando y a mí ya se me están empezando a cargar un poquito los cuádriceps, la parte de la pierna entre la cadera y la rodilla por delante, ¿vale? ¿Por qué? Porque está en excéntrico y yo estoy manteniendo ahí esta postura. Los cuádriceps empiezan a gritar bastante, ¿vale? Entonces, no penséis en baja el centro de gravedad porque lo vais a bajar de manera exagerada, simplemente pensad en apoyar un poco de peso corporal en los bastones para aliviar el estrés que podemos provocar en las articulaciones del miembro inferior y pensar que vamos bajando suave, sin impactar de manera brusca con el suelo. Bueno, pues simplemente un apunte de seguridad. Si estáis tanto en montaña o en zona urbana, en pendientes muy pronunciadas o hay riesgo de caída, pues porque está resbaladizo, porque está lloviendo, porque hay, yo que sé, alcantarillas, pintura en el suelo, todo, pasos de peatones incluso. Todo esto hace el suelo muy resbaladizo si hay lluvia, ¿vale? Si hay riesgo de caída, es importante quitarse las dragoneras o por lo menos soltarlas de los bastones, porque no es lo mismo caerse atado a un bastón que poder soltarlo, ¿vale? Esto es seguridad en la montaña. En la montaña, en las bajadas, los bastones nunca deberían ir totalmente enganchados, sean de marcha nórdica o de lo que sea, ¿vale? Para poder liberarlo en caso de caída. Y nada más, una vez dicho ese apunte de seguridad, simplemente probad a hacerlo de esta manera, a ver qué opináis, podéis dejarme comentarios. Yolanda, espero haber aclarado un poquito, a lo mejor, tu duda. Y nada más, sabéis que esta es una serie de vídeos en la que contesto a dudas acerca de marcha nórdica. Si tenéis alguna, dejádmela en comentarios, yo os leo e intentaré contestar lo antes posible. Para todo lo demás, tenéis mi web, 4trebol.com, donde tenéis información en marcha nórdica y también en ejercicio y cáncer. 4trebol.com.
Ahí os espero.